Saludos a todos, esto es Nerd como tú, yo soy Manuel Boglio y esta es mi reseña de A Ghost Story. Para los que no saben de qué se trata A Ghost Story, básicamente se trata sobre este hombre que tiene un accidente, muere y regresa como un fantasma. Y hace casi un año atrás fue la primera vez que yo vi el trailer de esta película. Y de inmediato yo supe que este era mi estilo de película. Y es bien rara la vez que una película cumpla con lo que promete los trailers. Casi siempre los trailers te prometen, por ejemplo, si es una película de acción, los trailers te enseñan todas las mejores escenas de acción. Y uno entra en la película pensando, esto va a ser una película increíblemente llena de acción. Y no siempre es el caso. Muchas veces lo que tiende a pasar es que las mejores escenas de acción ya tú las viste en el trailer y por lo tanto no son tan entretenidas cuando las ves en el cine. O lo que tiende a pasar también es que te enseñan las mejores escenas de acción en el trailer y el resto de la película es mucho diálogo, exposición o es un poco lenta, aburrida. Muy pocas las veces las películas llenan o cumplen las expectativas que crean los trailers. En A Ghost Story esto sí pasa. En A Ghost Story cumple exactamente lo que te promete el trailer. Desde la primera vez que yo vi el trailer yo supe que esto iba a ser una película melancólica, que iba a ser una película profunda en su mensaje, que iba a ser un poquito ambigua en su significado, que no iba a ser para todo el mundo. Se notaba que iba a ser un tanto lenta en ciertas partes y eso es exactamente lo que terminó siendo la película. Y es bien importante entender que esta película no es para todo el mundo. Y quizás uno puede decir eso sobre cualquier película, ¿verdad? Ninguna película es para todo el mundo. Pero hay películas que son un poquito más comerciales que otras. Las películas de superhéroes, por ejemplo, están diseñadas para apelar a la familia completa. Pero este tipo de película independiente, rara, original, que de hecho no la encuentras en todos los cines. Si de verdad quieres verla, tienes que ir a unos cines en particulares. Este tipo de película de por sí no está hecha para todo el mundo. Por lo tanto, no a todo el mundo le va a gustar esta película. Por eso dije al inicio que desde el principio yo supe que esta película era para mí. Y quizás por eso me gustó tanto. Vamos de lleno entonces a lo que me gustó de la película. Luego entonces voy a tocar 2 o 3 puntitos que no me gustaron de la película. Primeramente, el fantasma. Yo creo que el fantasma es uno de los mejores diseños visuales que yo he visto en películas en los últimos, 15, 20 años, en toda mi vida. Es uno de los mejores diseños y uno de los mejores conceptos originales que yo he visto. ¿Por qué? Porque el fantasma no es simplemente un ser humano que uno tiene que aceptar que es un fantasma. Por ejemplo, en la película Ghost, ¿verdad? De hace muchos años atrás, que es una de las películas más icónicas en el mundo del cine, el protagonista o el fantasma era simplemente el actor. Con excepción de 2 o 3 escenas, ¿verdad? Que se ve algunas cosas sobrenaturales, pero simplemente era el actor y uno tiene que aceptar que eso es un fantasma. O como tiende a pasar en otras películas sobrenaturales o de ciencia ficción o películas como Casper, en donde el fantasma es literalmente algo computarizado, o sea, algo CGI, algo sobrenatural. Y eso, por lo menos en mi experiencia, me tiende a sacar de las películas. Esta película encuentra un punto medio. El fantasma es un ente físico, o sea, es un actor real. Pero no es simplemente el actor, sino que el actor está cubierto o tapado de una sábana y esa sábana funciona. O sea, para mí el concepto de este fantasma, que es lo que uno cuando es pequeño se imagina cuando son los fantasmas, cuando uno ve muñequitos y todo eso, siempre te enseña este concepto del fantasma de una sábana por encima y quizás 2 rotitos que son los ojos del fantasma. Y eso es como una parodia de lo que son los fantasmas. Pero esta película toma esa parodia y lo convierte en algo literal. Literalmente eso es el fantasma. Y funciona perfectamente en la película porque te da un actor físico, un actor que de verdad puede reaccionar a lo que está pasando y es algo por lo tanto creíble. Pero al ser tapado por la sábana, a la misma vez es algo que tú reconoces que no es simplemente una persona más. Que uno reconoce que no pertenece a ese mundo real que estamos viendo, sino que uno reconoce que es un fantasma, que es el personaje muerto. Y vuelvo al diseño del fantasma. Se nota que la forma que Casey Affleck, que es el actor el protagonista de esta película, él es el fantasma, se nota que él tuvo que caminar en todo momento con los brazos a su lado. No podía mover los brazos como uno camina normalmente, un ser humano normal, sino que en todo momento él se movía de esta forma y eso, el resultado es que le da esta figura, esta silueta al fantasma que permanece, que es consistente durante toda la película. Tú sabes cómo se va a ver el fantasma en todo momento. El diseño de los ojos, por ejemplo, es como literalmente como si alguien lo hubiera cogido y lo hubiera cortado. No es algo perfecto, no es algo perfectamente redondo, sino que es un poquito, tiene sus imperfecciones. Y lo interesante de esto es que parecen algunas escenas que él tiene expresiones faciales.
lo cual no es real. El fantasma no tiene ninguna expresión facial, pero hay ciertas escenas en que uno jura que uno sabe lo que está pensando el fantasma, uno sabe lo que está sintiendo el fantasma, uno ve el fantasma como una persona. Y eso para mí es algo que lograron que yo jamás pensé que alguien podía lograr con una simple sábana. Pero más allá de eso, una de las cosas que me captaron la atención del fantasma era la forma que se movía la sábana. Hay ciertas escenas cuando el fantasma está caminando, que él siempre camina lentamente, como le expliqué al principio, todo es lento en esta película. El fantasma se mueve caminando y la cámara lo enseña de atrás. Y la forma en que la sábana se mueve de lado a lado es hasta precioso. O sea, se ve precioso el movimiento y se ve que es algo intencional porque ocurre en todas las escenas. En ciertos momentos dados, cuando el fantasma quizá mira para el lado, la forma que la tela coge un diagonal, una forma diagonal. O sea, es visualmente interesante, no sé, no encuentro la palabra cómo describirlo, pero se ve bien, se ve precioso, o sea, se ve que es intencional, no es que simplemente le pusieron una sábana por encima de un actor y le dijeron camina, sino que intencionalmente lo diseñaron de una forma para que se viera de cierta forma en cada escena. El diseño del fantasma para mí es genial, para mí fue un concepto increíblemente original y eso es lo más que me gusta de la película. Lo otro que me gusta de la película es además de la originalidad y el diseño del fantasma, es el mensaje de la película, lo profundo del mensaje. Yo tengo mi propia interpretación, yo he buscado por internet para ver lo que las personas creen y he notado que todo el mundo le da una interpretación distinta y yo creo que ese es el propósito de esta película. Al final, luego de que dé mi reseña por completo, voy a dar mi análisis de qué yo entiendo que significa esta película. Por ahora no quiero entrar en ningún spoiler ni nada parecido, pero la profundidad del mensaje, la forma que uno se puede identificar con el fantasma, se identifica con lo que está ocurriendo en la película, es uno de los puntos más grandes a favor de A Ghost Story. Es una película que a pesar de ser algo sobrenatural, algo que la mayoría de las personas no creemos en eso, no creemos en fantasmas ni nada parecido, se siente real, se siente como, como si fuera una experiencia que uno ha vivido o que pudiera vivir en algún momento dado. Tercero, lo que son las actuaciones. Y quiero aclarar las actuaciones entre comillas, porque realmente no hay muchos actores en esta película. Básicamente en toda la película tú lo único que ves es el fantasma que está cubierto con una sábana y lo que era su pareja, ¿verdad? La vemos a ella viviendo la depresión de haber perdido a su pareja. Hay 2 o 3 personas adicionales que aparecen cerca del final de la película, luego de la mitad de la película, pero principalmente es ella y el fantasma. El fantasma no tiene ninguna expresiones faciales y ella, bien rara la vez, tiene diálogo. Ella casi siempre la enseñan simplemente acostada, deprimida o escuchando música o comiendo, haciendo cosas cotidianas en su vida. Y por eso es raro quizás exaltar las actuaciones, pero yo las exalto porque eran reales, eran creíbles. Ya yo mencioné que la actuación del fantasma, hay ciertas escenas que se siente lo que él está sintiendo, se siente lo que quizás ese fantasma está pensando en ese momento. Verdaderamente eso es difícil para un actor que esté cubierto o tapado por una sábana, pero Casey Affleck lo logró. Yo creo que eso es más bien debido al diseño de fantasma y la forma que está grabada la película, la cinematografía. Pero también le doy el respeto a Casey Affleck y en las escenas que él aparece como tal en la película también fueron bien hechas. Y lo que es Rooney Mara, si no me equivoco, es la otra protagonista. Ella es simplemente una mujer sufriendo. Una mujer que simplemente está triste. Y no es como estas películas dramáticas donde enseña a la mujer llorando y llorando, sino que enseña una imagen de una mujer que simplemente está deprimida y no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo recuperar. Y poco a poco entonces se va recuperando. Cuando la enseñan a ella, por ejemplo, que es la escena más divisiva en toda la película, voy a hablar un poquito más sobre eso más adelante, que es una escena que dura literalmente como 5 minutos, donde lo único que enseña es ella sentada comiéndose un pie, comiéndose un postre que le trajeron a uno de los vecinos o a una amiga o algo así. Y lo único que enseña esta escena es ella comiendo. Pero esa escena, ella literalmente está comiendo. Esta escena no corta. No es algo actuado, no es algo que, por ejemplo, en otras películas te pueden enseñar el pie completo, luego cortan y luego cuando lo enseñan de nuevo ya está por la mitad. No, no. Literalmente esta mujer se sienta a comerse ese pie completo. Y se siente la depresión, se siente el desespero, se siente que ella se está obligando literalmente a comer este pie. Y no sé, quizá a mí realmente no me gustó esa escena, fue demasiado larga. Pero mi punto aquí es que la actuación fue bien hecha. Se siente como una persona real que está pasando por una situación real, que tiene una depresión real. No se siente como una escena sobreactuada ni nada parecido. Y eso es algo para mí que hay que admirar. Y por último, la cinematografía y lo que es la música, ¿verdad? La forma que la película está grabada
con la excepción de quizás de algunas escenas que son un poquito largas, la película, cada escena es intencional. Cada escena se ve de una forma en particular. La forma que ellos contrastan los protagonistas o los personajes que están vivos con quizás el fantasma en el fondo, o el fantasma de espalda. O sea, está grabada bien, está dirigida, bien dirigida la cinematografía. Y la música es una música pues, melancólica, va perfectamente con cada escena. Hay escenas que son tenebrosas, que se sienten como si fuese una película de terror cuando no es una película de terror. Y en esos momentos tú sientes el desespero, tú sientes el enojo quizás del fantasma o lo que el fantasma está sintiendo. La música tiene mucho que ver con esto. Pero una canción en particular, en una de las escenas que básicamente le da un significado a la película. Esa canción en particular a mí me encantó y en el momento en que ocurre, en el momento, porque la repiten una que otra vez durante la película, es la canción titular de la película y de verdad para mí se fueron a otro nivel. La letra de esa canción bien profunda y claramente describe uno de los mensajes de la película y esa es la forma que la música debería ser en las películas. La música debería ser algo que complementa lo que está ocurriendo, la historia en una película, que te hace sentir X o Y emoción. Y eso es lo que hace la música en esta película. Ahora, ¿qué no me gustó en esta película? Vamos ahora de lleno a las escenas estas increíblemente largas. Ya yo les hablé sobre escenas que simplemente enseñan los afuera de la casa, ellos acostados, simplemente acariciándose o abrazados. Pero una escena en particular, que es la escena ínfama, si así se dice la palabra, la escena más divisiva de toda la película es la escena donde ella está literalmente 5 minutos, yo le cogí el tiempo, alrededor de 5 minutos comiéndose un pie. La primera, yo la he visto 2 veces la película y ambas veces esas escenas fueron casi intolerables. Esa escena a mí me desesperó viéndola a ella comer. Yo decía, ¿cuánto más tenemos que estar aquí sentados viéndola a ella comer? Hay escenas que sí que son largas. Y está bien, porque el problema no es que la escena sea larga, el problema es que siempre llega un momento en donde uno dice, ok, ya, pero la escena continúa. Siempre hay 2 o 3 escenas al principio de la película, pero en particular esta del pie, en donde son demasiado largas. Y yo entiendo que el propósito de las escenas se hubiera cumplido aún si lo hubieran hecho más cortas. O sea, que las vi innecesariamente largas. El problema no es que sean largas o lentas, el problema es que son innecesariamente extensas. Igualmente, hay una escena en particular, que es la segunda escena que no me gusta en toda la película, donde hay un monólogo alrededor yo diría cerca del final de la película, hay un monólogo de uno de los personajes que sale en la película, en donde básicamente se nota que están intentando explicar el mensaje de la película. We build our legacy piece by piece, and maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone. And so Y la escena, no sé cuánto dura el monólogo, es bastante extenso, pero yo diría, vamos a suponer que dura 3 minutos. En el primer minuto ya tú sabías el mensaje, ya tú sabías lo que le estaba diciendo, ya tú sabías cuál era el punto del monólogo, pero se extiende 2, 3 minutos más. O sea, ellos enfatizan demasiado el punto, como si en esa escena tratan a uno como si uno fuera bruto o algo así, como si uno no pudiera entender el mensaje. Con 1 minuto basta. Pero lo extendieron demasiado, como que tratando de explicarte, esto es lo que estamos queriendo decir. Y yo entiendo que fue totalmente innecesario, especialmente en una película que de por sí es ambigua, una película que su mensaje es profundo, pero es ambiguo. No era necesario tener esa exposición en ese punto. No era necesario tenerlo tan extenso. Así que si ustedes han visto la película, saben de lo que estoy hablando. Si no la han visto, pues cuando la vean van a entender. Siempre hay escenas como esa en donde hasta un punto está bien y el director decide extender la escena. Realmente no sé por qué decidió tomar esa decisión, pero es uno de los puntos más grandes en contra de la película. Y por último, una decisión que el director tomó cerca del final de la película,
que confunde a todo el mundo. Yo todavía no he conocido a nadie que entienda por qué ocurrió eso en la película. Y esto realmente no es un spoiler. En la primera escena, yo creo, de la película, enseñan a Rooney Mara, la mujer con el que eventualmente se muere, su pareja. Y ella le cuenta que cuando ella vivía en casas, cuando era más pequeña, cuando joven, cada vez que se mudaba de una casa, ella siempre dejaba una notita y la escondía en algún lugar en la casa. Por si algún día decidiera regresar a esa casa, pudiera encontrar esa notita, y es como si la casa tuviera una parte de ella. Y ella hace eso mismo en una parte de la película. En un momento durante la película, ella decide poner una notita. Y de ese punto en adelante, el fantasma se obsesiona con esa nota. Quiere tratar de encontrarla para poder leer lo que dice esa nota. Y en algún momento dado, cerca del final de la película, enseñan a esta nena chiquita en el pasado, porque eso es otra cosa, el concepto del tiempo. Ahora me recordé que quiero tocar eso. Enseñan una nena chiquita en el pasado que una vez vivió en esa casa, o donde esa casa está construida, y ella también deja una notita y la pone debajo de una piedra. Luego entonces esa nena muere. Y esa conexión entre esa nena y la mujer, la protagonista de esta película, no la explican. Ella claramente no es familia de esta muchacha, ella no es la mujer. Ella no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los protagonistas de esta película. Pero hacen que esa nena escriba una nota y la ponga debajo de una piedra que te hace a ti pensar, oh, esta notita tiene un significado. Esto claramente tiene un propósito. Al final te lo van a decir. Y la realidad del caso es que nunca te lo dicen. Simplemente ocurre. Y yo no entiendo, esa decisión no la entendí. No entendí. Ese elemento no cuadra con nada, con el resto de la película. Y eso para mí es un fallo bastante grande, especialmente cuando está cerca del final, que es la parte que más se supone que te impacte. Ocurre algo así que no tiene ningún sentido y por poco daña lo que es la historia o el mensaje de la película para mí. Ahora les hablé un poquito sobre el concepto del tiempo, ¿verdad? La película no es necesariamente lineal, juegan un poquito con este concepto de la eternidad, y eso me gustó mucho porque a mí el tema del tiempo es una de las cosas que más a mí me encanta pensar, analizar y hablar con las personas. Y en esta película ocurre, ¿verdad? El tiempo tiende a ser comprimido para el fantasma. Estamos viendo la película a través del lente del fantasma, y para el fantasma el tiempo es bien comprimido. Él puede estar aquí en un momento dado, mira hacia abajo, y cuando mira hacia arriba, han pasado años, o han pasado horas, o han pasado días. Realmente no se sabe cuánto tiempo pasa entre una escena y la otra. Y en algún momento dado en la película, el tiempo se convierte en circular. Él vuelve al pasado. Y, ¿verdad? No voy a dañar ese momento para ustedes, pero ocurren cosas que uno dice, wow. O sea, el concepto del tiempo en esta película es bastante profundo, y eso por lo menos a mí me encantó. Todo lo que estoy diciendo en este momento, lo que estoy tratando de enfatizar es lo original que es esta película. Desde las actuaciones, la música, la historia, el diseño del fantasma, la cinematografía. Es una película completamente original en su diseño, en el concepto. Y yo creo que por eso es la razón por la cual a mí me gusta tanto. Realmente no le puedo añadir mucho más a lo que es mi reseña, así que mi opinión, esta película no es para todo el mundo, pero si eres paciente, si te gustan las películas que te hacen pensar, analizar, si te gusta analizar la cinematografía o la música, las actuaciones, los diseños, si te gusta este tipo de películas, recomiendo vean el trailer. Si el trailer te llama la atención, ve la película, entendiendo que hay que ser paciente. Pero si uno es paciente y perdura hasta el final de la película, yo entiendo que vale la pena. Y vale la pena también ver la película más de una vez. Así que para mí, A Ghost Story, no para todo el mundo, pero muy buena, así que le voy a dar un 8. Voy a entrar ahora a la parte de los spoilers, mi análisis sobre la película, lo que yo entiendo que significa la película. Pero antes de eso, si no te interesan los spoilers, no te interesa, entonces déjame cerrar el video en este momento. Para los que están viendo, gracias por ver el video, recuerden darle like, suscriban al canal, denle a la campanita para que le llegue la notificación cada vez que haga un video nuevo. Si quieren aportar o apoyar el canal, vayan a patreon.com/nerd como tú. Ahí van a tener toda la información necesaria, pero esto es totalmente opcional. Si tú quieres aportar $1, $5 o $10, lo que sea que quieran aportar al mes a este canal, van a recibir una diversidad de beneficios, y además de eso van a estar ayudando al canal. Así que visiten patreon.com/nerd como tú. Nada, hasta la próxima. Gracias. Si llegaste hasta este punto, gracias por ver el video. Sabemos que es un video bastante extenso, ¿verdad? Pero quiere decir también que o has visto la película o no te importan los spoilers, ¿verdad? Pero porque este punto en adelante voy a entrar al territorio de los spoilers, porque quiero analizar y darles a ustedes lo que yo entiendo que significa A Ghost Story. Y para mí el significado de Ghost Story básicamente se trata sobre personas en la vida real, personas que no pueden dejar atrás al pasado, o personas que tienen miedo al cambio. El protagonista de esta película, que es el fantasma,
es una persona que claramente no le gusta el cambio. De hecho, toda la película están hablando sobre este tema, esta pelea que él tiene con su esposa, o que al principio no parece una pelea, al final entonces te demuestran que sí, era un punto de tensión en la relación, en donde ella se quiere mudar de casa, pero él no. Y ella no entiende por qué, cuál es el afán de él de quedarse en esta casa. Y yo entiendo que el afán del fantasma, ¿verdad? Lo que se convierte en fantasma eventualmente, del afán por permanecer en el presente, por no dejar atrás el pasado, el miedo que ese personaje tiene al cambio es tan extremo que literalmente aún después de la muerte no quiere seguir con su vida, entre comillas. Cuando él se levanta por primera vez en el hospital, que él entonces se encuentra en este punto, en esta encrucijada básicamente donde esta puerta aparece, ¿verdad? Que básicamente representa la puerta hacia el cielo o hacia la eternidad, hacia la otra vida. Y de repente se cierra y el fantasma entonces se dirige hacia la casa. En ese momento, él tuvo la decisión de seguir en la eternidad, de progresar con su vida o permanecer aquí en la tierra atado con lo que es la casa y con lo que es su expareja. Y él decide mantenerse aquí en la tierra. O sea que el afán de él es tanto que ni aún después de la muerte él quiere seguir con su vida, ¿verdad? No quiere seguir esa jornada que nosotros le llamamos la vida. Y eso para mí representa personas que son así en la vida real, lo presentan de una forma literal y sobrenatural, pero en la vida real hay personas que simplemente no quieren progresar en la vida, tienen miedo al cambio, especialmente cuando se trata de relaciones. Fíjate el contraste que existe entre la protagonista, la mujer, Rooney Mara, y el personaje del fantasma que es Casey Affleck. Él se mantiene atado a la relación, él regresa a la casa y él todo el tiempo está observándola a ella, aún cosas cotidianas, él simplemente la está mirando. Tiene una obsesión con esta relación, con ese hogar y con ese momento de su vida. Ella en un momento dado está deprimida, no sabe qué hacer con su vida, pero eventualmente comienza a hacer de su vida y eventualmente ella conoce a alguien y al parecer decide hacer su vida en otro lugar. Ella eventualmente abandona la casa y esto ocurre a mitad de película, que eso a mí me sorprendió bastante. A mitad de película, ella, que parece ser una de las protagonistas, no vuelve a aparecer hasta el final. Y ese contraste entre una persona que está atada al pasado o al presente y una persona que, aunque tiene dolor, decide seguir con su vida. Yo creo que eso es lo que representa en la vida real. O sea, tenemos ese tipo de personas. Tenemos personas que tienen tanto miedo al cambio o a progresar en su vida que prefieren mantenerse atados aun cuando esa situación te está causando sufrimiento. Mientras que hay personas que quizás naturalmente pasan una tragedia o algo así y claramente pasan por un proceso de tristeza y de depresión, etcétera, pero eventualmente dicen, yo tengo que echar hacia adelante. Y yo entiendo que eso es lo que representan estos dos personajes en esta película. Pero más interesante que eso es que el fantasma en algún momento dado se convierte en no una analogía, pero básicamente uno es el fantasma. El que está viendo la película se convierte en el fantasma. Y ahí entro en el propósito de las escenas largas, que no lo dije en mi reseña como tal. Las escenas que son largas, que son demasiado largas, especialmente mostrando cosas cotidianas como ellos abrazados o ella sacando algo en la basura o ella comiéndose un pie. Cuando uno viene a ver, uno se pregunta, pero ¿por qué estas escenas son tan largas si no están enseñando nada? Durante la gran mayor parte de la película, el fantasma está observándola a ella haciendo todas cosas. Está observándola a ella haciendo cosas cotidianas, durmiendo o comiendo o simplemente haciendo nada. Pero uno, la audiencia, está haciendo eso también. Uno está viendo el fantasma, viéndola a ella. O sea, uno literalmente está ahí observando a esta persona haciendo nada con su vida. Lo mismo que está haciendo el fantasma. O sea que uno en algún momento dado se convierte en el fantasma. Uno cuando ve una película, uno literalmente no está aportando nada a la película. Uno simplemente está sentado observando lo que está ocurriendo en la película. Y pueden ser eventos significativos o pueden ser eventos cotidianos, pero uno está ahí simplemente observando. Y eso es similar a lo que el fantasma estaba haciendo literalmente en esta película. O sea que uno en cierto sentido se convierte en el fantasma. A tal punto que incluso cuando ocurre lo de la notita, que ella decide entonces escribir una notita y dejarla en la pared y pintarla y luego irse, el fantasma crea una obsesión con esta notita y sabemos que toda la película está tratando de sacar esa nota para poder leerlo y finalmente lo logra al final. Y uno, cuando ocurre eso, uno como audiencia también se encuentra con esa misma obsesión. Uno también quiere saber qué dice la nota y está toda la película desesperado diciendo, ojalá lo consiga, eventualmente pueda sacar la notita. Y cuando finalmente lo encuentra, que lo abre, uno está con la curiosidad intensa de qué dirá. Y cuando no te dicen lo que dice la nota, la reacción de uno es como, ¿pero qué? ¿Cómo la película se puede acabar ahí? Yo necesito saber lo que dice la nota. Y en ese momento dado, uno
se está obsesionando con esta nota de la misma forma que el fantasma se obsesionó. Y no hay ningún punto, porque la realidad del caso es que esa notita no tiene ningún significado para nosotros. Solamente puede tener un significado para ella y quizás para él. Pero nosotros no somos los personajes, o sea que aun si nosotros supiéramos lo que dice la notita, realmente no significaría nada para nosotros, porque no es nuestra vida, no es nuestra relación, me siguen, no es nuestra experiencia, pero nosotros en algún momento dado nos convertimos en el fantasma, literalmente o simbólicamente, debo decir. Y eso para mí yo lo encontré bien interesante. Y finalmente, cuando ocurre este brinco de tiempo, al final de la película, cuando él se tira por el edificio y vuelve al pasado, algo que yo encontré un poquito innecesario. Yo entiendo que él pudo haber vuelto al pasado de su relación, cuando ellos primero se mudaron. No era necesario ir completamente para atrás antes de que construyeran la casa. Yo entiendo que eso fue innecesariamente largo y fue confuso la parte de la niña chiquita donde ella hace una notita, la deja debajo de la piedra, etcétera. Pero yo lo encontré bien interesante cuando tenemos las dos versiones del fantasma en una misma escena. Cuando está la versión del presente observándose a él mismo en el pasado. Y en ese momento dado, él entiende algo que su versión pasada no entiende. Él se da cuenta de algo que es la versión del fantasma del pasado no entiende. Y por eso es que cuando él finalmente, cuando el otro fantasma está obsesionado con otras circunstancias, él aprovecha y va donde la pared y finalmente saca la nota. Y cuando él la lee, que desaparece, es el momento, es como una revelación. Esa notita representa que esta persona finalmente ha entendido el propósito de la vida, ha entendido que es tiempo para dejar atrás el pasado y seguir hacia adelante. Y eso ocurre también en nuestra vida cuando nosotros recordamos situaciones en el pasado, cuando nosotros recordamos momentos en el pasado, especialmente momentos trágicos, que en el momento que ocurrieron uno no entiende por qué está pasando esto, uno no entiende cómo lidiar con la situación, pero entonces pasan los años y uno crece y uno progresa y uno entonces recuerda esos momentos con una perspectiva distinta a cuando uno los vivió. Y muchas veces, ¿verdad? Si logramos sanar, si logramos crecer en la vida, podemos mirar atrás y recordar esos momentos y entender el significado de ese momento, ver lo positivo, ¿verdad? Yo como cristiano, por ejemplo, yo tiendo a mirar el pasado y ver la mano de Dios en muchas circunstancias que en el momento yo no veía la mano de Dios. Ahora yo puedo mirar para atrás y decir, wow, la verdad que esto tiene un propósito, esto tiene un orden, hay una razón por la cual estas cosas ocurrieron y gracias a eso yo estoy aquí hoy, en este momento, y soy quien yo soy. Así que en ese momento, cuando, independientemente del aspecto religioso, ¿verdad? Cuando uno recuerda eventos del pasado, de la vida de uno, en cierto sentido son dos versiones de uno. Está la versión presente y la versión pasada. Uno está recordando el pasado y esa versión de uno no entiende lo que está pasando. Pero esta versión, que es la que está recordando, sí entiende. Y uno quisiera a veces ir al pasado y explicarle a uno mismo, mira, esto es lo que está pasando, por esto pasó, no te preocupes, vas a sobrevivir, vas a seguir hacia adelante, pero uno no puede hacer eso. Y de la misma forma en la película vemos las dos versiones del fantasma, la presente y el pasado. Y el de presente ha entendido la realidad del asunto, ha entendido el propósito de la vida, ha finalmente tomado la decisión de seguir con su vida, mientras que la versión del pasado aún está afanado y obsesionado con la relación, con el pasado, con la casa y con la nota. Así que eso yo entiendo que es el significado de esas escenas donde vemos las dos versiones del fantasma. Y de forma general, entonces, para mí ese es el mensaje de Ghost Story. Nosotros tenemos que aprender a vivir, nosotros tenemos que aprender a crecer, nosotros tenemos que aprender a dejar atrás al pasado, a romper ataduras y crecer en esta vida. Es la única forma que nosotros podemos ser felices. Y yo entiendo que de eso realmente es lo que se trata Ghost Story, y yo creo que por eso es que me gustó tanto. Así que nada, esto ha sido mi análisis entonces de A Ghost Story. Déjame saber lo que tú piensas, lo que tú opinas en los comentarios abajo. Y nada, hasta la próxima, nerd como tú.